¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a Perspectivas, programa de aniversario. Enrique, muchas felicidades. Hola Belén, ¿cómo están? Bueno, más bien felicidades a los que nos han aguantado durante estos 2 años. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita estos 2 años conduciendo Perspectivas. Nos ha tocado pasar por momentos memorables, momentos que han tenido que ver con pues, lo que significó 2015 para Jalisco, la victoria del Movimiento Ciudadano. También nos ha tocado este 2016 incendiario bajo todos los argumentos, la victoria de Trump, lo que pasó con el Brexit, Colombia, lo que ha pasado en este país también con Enrique Peña Nieto. Es decir, creo que han sido 2 años en donde la política, desde mi punto de vista, ha pasado de ser del arte de lo posible al arte de lo impensable, ¿no? En este tiempo lo que parecía que era impensable, lo que parecía que no se podía cumplir, creo que en Perspectivas hemos dado, pues, de alguna forma una revisión puntual de estos temas en estos 2 años, ¿no? Sí, un gran esfuerzo de todo el equipo por llevar hasta usted la información de una manera mucho más detallada, profunda, con elementos, con números, con análisis de muchas otras miradas, de muchas otras voces, con el objetivo de que usted tenga precisamente eso, un panorama mucho más amplio del acontecer diario. Y Enrique, decir también que estamos muy contentos porque es nuestro 2º aniversario. Este programa nació inicialmente con un periodo de vida cercano a 3-4 meses, que era más o menos el proceso electoral del 2010, ¿no? Del 2014. Bueno, abrió en 2014 para cubrir 6-7 meses. Exacto. Hasta junio de 2015, ¿no? Y finalmente, pues hemos cumplido 2 años al aire gracias a que usted nos ha seguido, gracias a que usted se mantiene en constante retroalimentación y esperemos que sean muchos más años, Enrique. Y lo que ha pasado en este programa, Belén, en estos 2 años es que de alguna forma nos ha tocado estar con personajes. Prácticamente todos los alcaldes han estado aquí, todos los secretarios, prácticamente todos los actores públicos, y creo que nos ha tocado, Belén, combinar, y esto es algo de lo que queremos mostrarle hoy a nuestros televidentes. Hemos logrado combinar entrevistas sobre coyuntura, entrevistas que tienen que ver con los temas públicos, pero al mismo tiempo también hemos tenido esta especie, digamos, de propuesta innovadora de los viernes, en donde platicamos con una personalidad de nuestra sociedad desde otro punto de vista. No le dejamos de preguntar de coyuntura, porque es un programa de análisis político y de análisis de los temas públicos, pero lo hacemos desde otro punto de vista. Entonces creo que hemos logrado que nos dejen algunas frases, algunos momentos que me parece que han sido muy interesantes y que nos ilustran mucho de lo que significan estos personajes para nuestra sociedad. Y en el caso no digamos solo estas entrevistas con personalidades, sino también de las entrevistas diarias. Ahorita vamos a ver algunos fragmentos. Por ejemplo, aquí estuvo Luis Carlos Vega Pámanes. Sí, ¿te acuerdas? 2 o 3 meses antes de que empezara el escándalo, y nos dejó algunas joyitas que las va a escuchar, como por ejemplo que si se le encontraba algún caso de corrupción iba a renunciar automáticamente, cosa que después no hizo. Claro. O estuvo en este espacio Ramiro Hernández en su última entrevista que concedió en televisión, y dejó frases muy interesantes, como por ejemplo que sí iba dolido por el asunto de la inseguridad, que no había podido con el tema de los ambulantes. Creo que frases que de alguna forma nos ilustran cómo este programa ha logrado, pues, concitar a actores importantes y que se sientan cómodos y que por lo tanto nos platiquen, ¿no? Los temas que más les interesan. Se va a oír un poquito cursi, pero que nos abran su corazón, porque muchos de ellos han abierto su corazón en este programa. Comenzamos la revisión con Guadalupe Morfín, Belén. Un personaje muy importante en nuestra sociedad. Guadalupe ahorita es regidora de Movimiento Ciudadano, fue ombudsman en materia de derechos humanos y estuvo aquí con nosotros y nos platicó, Belén, cómo le invitó a Enrique Alfaro a formar parte de Movimiento Ciudadano. Vamos a recordarlo. ¿Cómo fue ese momento cuando te dijo, Guadalupe, quiero que te sumes al equipo? Primero me invitó Hugo Luna, me pidió una cita para un café, era a la 1:30 de la tarde, y daban las 3 y seguíamos en el café, así que le dije, oye, ¿tienes plan para comer? Porque si no, en mi casa hay un caldito de pollo orgánico con arroz, y acabamos en el caldo de pollo orgánico con arroz. Con Jesús, mi esposo, Jesús Soto Romero, que trabaja en el ITESO desde hace muchos años y que no tiene pelos en la lengua para hacer preguntas difíciles. Entonces Jesús le hacía preguntas a Hugo y Hugo respondía. Y eso fue un lunes 4 de mayo, me parece. Me dieron 24 horas para pensarlo, y luego fue un jueves un desayuno ya con Enrique Alfaro en el Tox de la Minerva. Luego me invitan a un desayuno por la publicidad y allí fue donde me aceptó plenamente. Bueno, desde Hugo la invitación fue así, por independiente, y que sabían
que yo era así, pues que así me querían invitar. ¿Tuviste algunas dudas en ese proceso, en esas 24 horas que te dieron? Sí, yo creo que fue un ejercicio de balances, pero también agradecí la posibilidad de vivir en mi ciudad y trabajar por mi ciudad. Después de un periplo de algunos años de estar entre Ciudad Juárez y luego en la Fiscalía entre Tapachula y varias partes de la República, vivir en mi ciudad, en casa, todos los días, lo valoro. Ahora, cuando tuve chambas fuera, venía todos los viernes en la noche o sábados y domingos a hacer mi mandado, a estar con los hijos, a veces a que me sosegara la familia del estrés que se vivía, hasta que me dijeron, oye, somos tu familia, no somos tus enfermeros. Entonces dije, bueno, hay ahí un aprendizaje. Para cuidar a otros, una tiene que cuidarse a sí misma. Una súper charla, ¿no? Con Guadalupe Morfín, lo recordábamos. Tuvo que haber sido hace un año, estábamos súper abrigados en ese programa, Enrique. O era un verano frío, no sé. O era un verano frío. No, difícilmente en Guadalajara. Bueno, ya, que el clima está loquísimo, ¿no? Tal vez igual, y pudo haber sido, pero sí fue una charla muy interesante. Y bueno, también otra de las charlas que sostuvimos en este espacio, Enrique, la de el recién nombrado dirigente del Partido Revolucionario Institucional, entonces, ¿no? Socorro Velázquez, que por cierto nos prometió en este programa que no se iba a volver a reelegir, cosa que ya no le queda tan claro ahorita, pero bueno, aquí le tenemos un antecedente para cuando lo necesite escuchar Coco Velázquez. Nosotros, efectivamente, tanto Mariana Fernández como su servidor, estamos conscientes de que fuimos electos como dirigentes sustitutos y nuestro periodo terminará exactamente el 13 de abril del 2017. Entonces, en ese momento, o previo a esa fecha, el Comité Ejecutivo Nacional lanzará la convocatoria para la renovación, en su caso, por 4 años del Comité Directivo Estatal de Jalisco. Tan sencillo como eso. Pero entonces, ¿podría usted volver a competir en 2017? No, yo no podría volver a competir en el 2017, ni aspiro a competir en el 2017. Ahí está, Belén. Bueno. Nos lo dijo. Ahí está grabado, vamos a ver, ya estamos... Sería en abril, ¿no?, que dejaría la presidencia, cosa que en este momento en el PRI no es ni siquiera una alternativa que deje la presidencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí le guardaremos ese antecedente cuando nos dijo, es imposible que duremos más de un año en este puesto. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2017. También platicamos con el actual presidente de Coparmex, José Medina Mora, Pepe Medina Mora, y nos platicó lo que por lo menos a mí se me hizo muy interesante, Belén, en su momento, que es cómo creó Compu Soluciones, este emporio que tiene, pero sobre todo que se volvió maestro de quebrar la empresa durante mucho tiempo y cómo aprendió después de quebrar 3 o 4 veces la empresa, pues lo que se tenía que hacer en un negocio de estas características. Vamos a escuchar a Pepe. Comentábamos que entonces las computadoras personales no tenían disco duro, tenían memoria de 64, digamos, no gigabytes, no megabytes, sino kbytes. No tenían aplicaciones, entonces tenían lenguajes de programación. Entonces compraron la computadora y pues había que programar todas las aplicaciones. Adicionalmente tenían un costo de 7,500, no pesos, dólares en Estados Unidos. Importarlas tenían un 100% de arancel. Entonces, estábamos hablando que había que invertir $15,000 por una computadora muy limitada y que además no tenía aplicaciones. Entonces, digamos que no fue fácil el arranque de la empresa. De hecho, vimos esa oportunidad, hicimos un plan de negocios y la realidad es que al terminar el primer año habíamos quebrado la empresa. Hicimos un segundo plan de negocios, invertimos lo que decía el plan de negocios, cambiamos el modelo y al terminar el modelo de negocio, al terminar el segundo año, volvimos a quebrar. Entonces hicimos un tercer plan de negocios. Ahí sí ya fue nuestro resto, ya tenía las tarjetas de crédito al tope. Pues los pasos para el éxito, Belén, que siempre o sea, de pronto uno ve a alguien encumbrado y dice, qué padre, ¿no? Qué padre esa persona que es líder en un sector, en este caso Medina Mora en el sector de computación, de innovación, pero no sabes todas las veces que tuvo que fallar, que volver a intentar previamente y que en realidad lo más valioso es eso, es el proceso, ¿no? Ya cuando llegas al objetivo, pues ya, ¿no? Pero el proceso es difícil. Es tremendo y bien lo comentabas, Enrique, mientras escuchábamos y recordábamos esta charla, que ha sido sin duda una de las que más hemos disfrutado. Coincido totalmente contigo, es un personaje en toda la extensión de la palabra. Coparmex tiene un gran líder ahorita, porque creo que pasó un tiempo con líderes. Sí, lo hablamos también con él, ¿te acuerdas? Que como esta batch en el que había entrado Benavides, Coparmex, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Claro, y bueno, él
con un currículum impresionante. Yo cuando, hay que decirlo, que nos propusiste a la producción invitarlo, empecé a leer este currículum que nos enviaron, con unas maestrías en Stanford, un hombre muy preparado, pero además que ha hecho una gran empresa, y él en lo personal, y tuvimos la oportunidad de constatarlo mientras charlamos con él, nos da la impresión, no lo conozco muy a fondo, me parece que es un buen ser humano también, ¿no? Comprometido. Así es. Roberto Alarcón, comisario de Zapopan, estuvo también aquí en un momento muy complicado en materia de inseguridad. Y todo lo que nos dijo, vamos a recordar. Quiero decir que a veces decimos que es la Fiscalía la que lo suelta y es la Fiscalía. Pues la verdad es que no necesariamente. A veces el Poder Judicial en su concepto no encuentra elementos suficientes y es quien, pues al amparo de la ley, vamos a decirlo así, los deja en libertad. Nosotros ahorita traemos un tema ahí con la Fiscalía que gracias a que el maestro Castellano nos ha apoyado mucho en eso, detuvimos hace 6 meses a una persona con un vehículo que despojó precisamente a mano armada en la estancia, se dio a la fuga, lo perseguimos, lo detuvimos, lo pusimos a disposición. Hace unos días, o sea, 6 meses después, solamente 6 meses, lo volvimos a agarrar en las mismas circunstancias, con un vehículo que acababa de despojar, con un arma, y yo inmediatamente me comuniqué con el fiscal central. Me dijo, Robert, te lo investigo, y me pasó la información. Se puso a disposición y el juzgador lo dejó salir. Yo creo, Belén, que el principal problema, no sé qué opinas tú, que han enfrentado las nuevas administraciones municipales, ha sido el tema de la inseguridad. El problema de la inseguridad, porque hay mucha gente que me dice, los baches, las calles, pues sí, nada más que los baches se pueden echar tus amortiguadores, pero no tu vida, ¿no? Exactamente. Y yo creo que en este caso, Belén, vimos a un comisario. Yo creo que a diferencia de lo que sucede en Guadalajara, que también vamos a escuchar a Salvador Caro en unos momentos, creo que es un técnico, es un policía, Roberto Alarcón, que no está metido en la grilla local y por lo tanto lo hace desde mi punto de vista un tipo que cuando habla es muy confiable. Puede estar de acuerdo o no con él, pero tiene la experiencia y es un policía hecho y derecho, digamos. Claro, con mucha experiencia además en corporaciones federales, lo cual también le da otra visión, ¿no? Al momento de llegar a una ciudad como Zapopan, nos reveló en aquella ocasión, Enrique, una cifra que nos dejó impactados. Era la primera vez que lo decía como con esa claridad y esa contundencia, como apenas una decena de patrullas para cientos de colonias en el municipio de Zapopan. Mira, y uno se pregunta, pues con razón, decimos, estamos como estamos, ¿no? Poco más de 100 patrullas las que tenía el ayuntamiento de Zapopan para más o menos un poquito arriba de 600 colonias. Es decir, una patrulla para 5 colonias. Imagínate nada más, ¿cómo haces eso? Y en unos momentos actuales, donde la inseguridad de nueva cuenta está asolando a esta zona metropolitana de Guadalajara, Enrique, en apenas algunos días, asesinatos de personas que les han robado sus vehículos, que han intentado entrar a sus casas habitación, la delincuencia totalmente desbordada, al menos en el municipio de Guadalajara, ¿no? Vamos al corte y escuchamos a 3 pesos pesados, al doctor Jorge Alonso, a Guillermo Cosío y a Raúl Padilla para que nos echen carrilla ahí en Twitter. Regresamos. De regreso en Perspectivas, ya lo anunciábamos, 3 pesos pesados en este bloque para seguir reviviendo lo que han sido estos 2 años de Perspectivas y particularmente este segundo año donde ha habido voces de todo tipo y una conversación que tuvimos también muy íntima y muy bonita fue con el doctor Jorge Alonso. El doctor Jorge Alonso es un ícono de las ciencias sociales en nuestro estado. Yo diría que es el ícono en estos momentos de las ciencias sociales en nuestro estado, un hombre reconocido a nivel mundial, que ha tenido prácticamente las investigaciones más interesantes en materia de ideología, de movimientos sociales. En su momento, un gran conocedor del PAN y de los movimientos conservadores en Jalisco. Fueron, digamos, de sus primeras líneas de investigación y platicamos con él de muchos temas en una conversación muy interesante. Escuchamos un fragmento. A escucharlo y además recordar que el doctor también nos abrió mucho de su parte personal, Enrique, con fotografías. Incluso te acuerdas que vino acompañado de su esposa. Entonces fue una charla muy, muy interesante. Vamos a recordar parte de ella. Es decir, todo el mundo, cuando queríamos cambiar este mundo, decíamos, pues hay que tomar el poder y desde el poder hacer los cambios importantes. Tuve, por cierto, un gran maestro, Ángel Paler, cuando yo andaba en mis pininos en un partido político allá antes de la reforma política, ¿verdad?
Y me preguntaba, ¿y qué quieres hacer? Le dije, bueno, pues es que exactamente vamos a luchar por tener el poder y desde el poder vamos a cambiar. Me dijo, mira, Jorge, quien se sienta en la silla del poder pensando que lo va a cambiar, lo que pasa es que el poder lo devora, lo asimila y lo defeca. Yo dije, no, qué horrible me está haciendo. No le creí absolutamente nada, pero con el tiempo me he dado cuenta que tiene mucho que ver en el asunto. Bueno, entonces lo que dice John Holloway es, no hay que tomar el poder para cambiar, sino hay que cambiar las relaciones desde nosotros, porque los que construimos el capitalismo y la dominación somos nosotros mismos abajo, somos los que permitimos que nos dominen, somos los que permitimos que nos exploten, somos los que establecemos esta situación que está destruyendo al mundo. Le recordamos a nuestra audiencia, Enrique, que estamos conmemorando nuestro segundo aniversario, festejando. Pero en vivo, Totalmente en vivo. Piensen que lo grabamos antes, estamos totalmente en vivo. Estamos en vivo por si nos quieren enviar una felicitación. Las que quieran, ya han llegado. Oye, o críticas también. O críticas. Digo, ¿por qué no? El doctor Jorge Alonso, pura pasión, ¿no? Sí. Pura pasión. La verdad es que puedes estar de acuerdo o no con él, eso es muy natural, el doctor Alonso polariza, pero tiene las ideas muy claras, ¿no? Es de estas personas que lo escuchas y dices... Hijo, creen eso sí. Y su idea del no poder, no partidos, construir comunidades para resolver nuestros problemas, pues ¿no? Ahí está y tiene muchos seguidores, por cierto. Ojalá que algún día pues vean la realidad algunas de estas ideas que él ha pues planteado durante muchísimo tiempo. Y bueno, Enrique, pues también, además del doctor Alonso, sostuvimos otras charlas que... Bueno, una muy interesante. Hay que decir que invitamos a Guillermo Cosío, sí, al exgobernador Guillermo Cosío, pero lo invitamos el 22 de abril sin darnos cuenta, porque después parece que fuimos unos genios de la mercadotecnia, pero no fuimos unos genios de la mercadotecnia. Lo invitamos, seguramente él tenía perfectamente claro que venía el 22 de abril, ya después nos dimos cuenta y estuvo en vivo con nosotros el 22 de abril haciendo el programa y platicamos de este tema tan espinoso y que yo creo que cambió Jalisco, ¿no? Las explosiones en el sector reforma del 22 de abril. Vamos a recordar. Hoy es 22 de abril y es imposible no preguntarle sobre esa fecha y qué le significa a usted 24 años después. Bueno, debo ser lo más objetivo que se pueda. Me recuerda una situación sumamente grave que ocurrió por una situación que se generó en la deficiencia de petróleos mexicanos. Trajo como consecuencia muchos fallecidos, muchos lesionados, muchos daños y desde luego recuerdos que no se olvidan precisamente por la gravedad de lo acontecido. Don Guillermo, ¿qué recuerda de aquel día? ¿Cómo inició, digamos, esa mañana antes de que le notificaran de lo que estaba sucediendo en el sector reforma? ¿Y cómo se entera, además? No, es algo que reiterado muchas veces, abierta y públicamente. Yo regresé a Guadalajara de la Ciudad de México el día 22 a las 9:00 de la mañana. Me di cuenta de lo acontecido minutos después porque me lo explicó el director del CIAP en aquel entonces, el doctor Gualberto Limón. Y me dijo lo que había ocurrido y me señaló concretamente que ya estaba resolucionado el problema. Bueno, una charla también muy interesante que sostuvimos con don Guillermo, porque hablamos de muchas cosas, no solamente del 22 de abril, hablamos de su vida, de su trayectoria y también de la política actual, así que igual valdría la pena, fíjate, recuperar esa charla para los programas de fin de año, ¿no? Sí, yo creo que Guillermo Cosío, la verdad es que cuando yo lo vi entrar, me parecía, dije, ¿qué nos va a decir Guillermo? Porque no lo vi en el mejor de los estados, pero cuando empezamos a platicar, muy lúcido, opinó prácticamente de todos los temas de coyuntura, habló de Aristóteles, habló de Enrique Peña Nieto, de prácticamente todos los temas, nos mostró fotografías de su familia, y sí, lo que sí noté es que cuando hablaba el 22 de abril, sí lo hablaba con
pues ya después de haber racionalizado demasiado lo que había sucedido en ese momento, ¿no? Lo vi como ya con una narrativa y un discurso muy claro de lo que para él fue, o lo que significó el 22 de abril, ¿no? Claro, que fue perder la silla de gobernador, muchas cosas, ¿no? Transformó su vida por completo. También, y bueno, también recuperaremos, que creo que también es un poquito más explícito. Enrique Dau también estuvo con nosotros en una entrevista, también hablamos del 22 de abril, y creo que él fue mucho más, digamos, pujante, ¿no? Al decir que había sido Salinas, que le tocó pagarlo. Que él fue víctima, dijo, ¿no? Mira, a mí cuando me dicen, bueno, pues es que eso es historia, yo creo que la historia... de alguna manera en política la historia nunca es historia, porque siempre hay un debate sobre la historia. Decía Javier Cercas que la historia no es historia sino otra dimensión del presente, y yo creo que sí, el 22 de abril sigue siendo un asunto que los tapatíos realmente profundamente no hemos podido cerrar. Como herida no está cerrada. Todavía existen muchas investigaciones, muchas, digamos, discursos que no embonan, reacciones que no entendemos. Y cuando las heridas no se cierran, pues ahí sigue abierto el debate político, ¿no? Claro, porque hacen falta muchos elementos, Enrique, porque nadie está plenamente convencido de qué fue exactamente lo que sucedió, porque la gente siente que no ha habido justicia todavía en esta gran tragedia. Y pues mientras todas estas cosas no se resuelvan, la herida ahí va a estar, ¿no? O que la explicación es inverosímil. Totalmente. Oye, y otra charla. Bueno, quisiera decir nada más en el caso de don Guillermo, que también reconocerle, es un hombre mayor, ya lo vimos, y estoico una hora. Si tú y yo, bueno, que somos un poquito más jóvenes que él, nos cansamos una hora, a veces decimos ya. Pero mira, él muy bien, firme en todo el programa, un programa en vivo. La verdad que le agradecemos muchísimo a don Guillermo que haya aceptado venir hasta acá, ¿no? Porque también hay algunos que son más jóvenes que de repente dicen... bueno, ¿no? Sí, pues yo creo que es de otra escuela, ¿eh? Del político de antes que tenía más gestos en este tipo de temas, ¿no? Claro, y que además el manejo de la política, como bien lo dices. Totalmente. Bueno, Raúl Padilla López, personaje que también estuvo acá con nosotros. Phil, la número 29, la del año pasado. Sí. Platicamos con él a media Phil, un par de días antes, digamos, a medios preparativos. Claro, ¿no? porque además estábamos en la víspera de cumplir 30 años, que se cumplieron este año, y era un festejo bastante especial que vimos, sí fue un festejo especial para la Feria Internacional del Libro. Vamos a recordar esta charla. Lamentablemente los países en vías de desarrollo somos países de pocos lectores comparativamente a los países desarrollados. Claro. Y lamentablemente también, bueno, esto está muy ligado al rezago educativo, pero también está ligado a la pobreza y a la desigualdad. Los números de lectores, por así decirlo, o los lectores se congregan más en las grandes ciudades y mucho menos en las zonas rurales. En donde ahí las cifras son bajísimas. El dato que se puede señalar es que para mediados de los 80, la zona metropolitana de Guadalajara, en números absolutos, tenía registrado menor número de lectores, por ejemplo, que la ciudad de Monterrey, que es la tercera zona metropolitana. Menos lectores. Tenía en ese entonces menos lectores. Y aún con más población. Aún con más población, Guadalajara y su zona metropolitana. Y la distancia entre la zona metropolitana de Guadalajara y el Distrito Federal era de 20-1. Bueno, ahora es nada más de 12-1. O sea, es de más de... Ahora nosotros en Guadalajara y su zona metropolitana, que me disculpen los regiomontanos, tenemos el doble de lectores que la ciudad de Monterrey, aunque apenas somos el 80% más grande como zona metropolitana. Esos son algunos indicadores que nos llevan inmediatamente a ubicar, claro, en parte el impacto que ha tenido la feria. Bueno, ahí estaba, digamos, la feria en números, ¿no? Que fue la parte que pasamos. Hay otros fragmentos que bueno, ya mostraremos, Belén, donde habla de algunas anécdotas que le ha tocado vivir en la Feria Internacional del Libro, como por ejemplo cuando vino Rushdie, por ejemplo, que nos platicó todo el operativo que hubo y que al final medio le dieron la cara porque le plantearon todo un operativo para que se quedara en un lugar, pero al final en realidad el operativo era para que se quedara en su casa. Entonces, digamos, historias que tienen que ver con tantos años de la Feria Internacional del Libro, ahorita que la estamos pues, prácticamente terminando. Claro, ¿no? Más de 800,000 visitantes en esta edición que acaba de terminar, todo un récord. Esperemos que la feria siga creciendo, no solamente en número de visitantes, también en lectores, que yo sí creo que la feria, poco a poquito, pero ha fomentado
lectores. Así que, oye, por cierto que el próximo año Madrid es la ciudad invitada y ya estamos gestionando una charla con la alcaldesa de Manuela de Carmena. Madrid. Ojalá que pronto nos esté acá en Perspectivas también. Y lo que es interesante también, y bueno, ahí están, por ejemplo, los videos en YouTube si quieres ver la entrevista completa. Lo interesante es también fueron las dificultades de la FIL, que tampoco las tenemos dentro de la historia del éxito de la FIL, de los millones de visitantes en estos años, lo que significaba empezar una feria que nadie conocía. Exacto, y tú sabes que tratar de levantar esa barrera y pedir al de Frankfurt que venga y te dé su bendición, pues estaba complicado, ¿no? Que Margarita Sierra nos contó también de esa primera etapa, ¿te acuerdas? Totalmente. Que decía, nosotros íbamos a vender aire, que nadie sabía exactamente de qué le estábamos hablando. Pues Pero vendieron bueno, bien el aire, ¿eh? Lo vendieron muy bien, ahí están los resultados. Vamos a la pausa y regresamos. Algunos comentarios, Belén, gracias por las felicitaciones también. Nos dice, por cierto, Guadalupe Morfín, que la mostramos al principio, su entrevista nos dice, grata entrevista, saludos afectuosos. Nos dice también Rafael H., el doctor Jorge Alonso es un crack y por supuesto, felicidades por su segundo aniversario y también gracias a muchas personas que nos escribieron, pero entre ellas Osvaldo Gutiérrez, que nos escribe que sigan los éxitos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, Osvaldo. Oye, Rafael Hernández que nos escribe permanentemente, ¿no? Es uno de nuestros, pues, más seguidores, no seguidores, digamos, de nuestra audiencia que está ahí siempre fiel, ¿no? Sí, de acuerdo. Más recuerdos, Belén, de este año. Estuvo con nosotros Francisco Ramírez Acuña, una entrevista también distinta. Las otras creo que hemos mostrado fueron cálidas. Esta fue más dura, ¿no? La de Francisco Ramírez Acuña por el personaje, ¿no? Opaco, ¿no? Como le ponía en su momento Falcón. Y bueno, recordamos porque platicamos del 28 de mayo, un asunto que cimbró prácticamente la cumbre Unión Europea-América Latina, una cumbre muy importante y en donde hubo todos estos actos en el centro histórico de Guadalajara de violencia. Los manifestantes dicen que fueron infiltrados por parte de la policía. La policía dice que en realidad no violó ningún derecho humano. Y esto nos platicó Paco Ramírez Acuña. El 28 de mayo de 2004, ¿no? El tema de los altermundistas. ¿Tú crees que se pudo haber hecho de otra forma la operación policial para desalojar? ¿Crees que se pudo haber hecho de otra forma con, digamos, hay algunos síntomas de que hubo violaciones de derechos humanos? ¿Crees que se pudo haber hecho de otra forma? No hubo violaciones de derechos humanos, ¿sí? Ni tampoco hubo represión. Bueno, represión hubo. No. Tal vez no con malos modales, pero represión. Se reprime una conducta, bueno, ¿no? Okay, pero no como la presentan, ¿sí? No como la presentan, ¿sí? Ahí sí. O sea, como presentando como un gobernador represor, no. Nunca fuimos represores, sino simplemente aplicamos la ley. Y duramos 3 horas. Tú estabas muy chico en aquel entonces. Sí. Bueno, está en la facultad. Pero si tú te pones, por ejemplo, a revisar, ella ya era reportera, ella sí lo tenía, pero si te pones a revisar en donde ese día, el día de los hechos, vamos, ¿sí? Y te pones a revisar todos los reportes radiofónicos, empezando por José Luis de Radio Metrópoli, ¿sí? En donde el propio José Luis estaba diciendo, ya pongan orden, son 2 horas y media que están agrediendo los altermundistas a los propios cuerpos de seguridad. Ahí están las grabaciones, no las estoy mintiendo, recupérenlas y verán. Entonces, y las policías aguantando. Cuando empiezan a romper los cristales, cuando empiezan a agredir a la ciudad de Guadalajara, es cuando se ordena que se detengan. Y fueron detenidos. Y fueron detenidos 100 y tantos y solamente consignados 50. O sea, eso es una muestra clara de que no fue ni una agresión, ni fue solamente el querer aplicar una norma disciplinaria, ¿no? Ahí ¡Qué está, charla! 28 de mayo. Fíjate que fue una charla con sus, digamos, momentos álgidos, pero también hubo otros momentos en que Francisco Ramírez Acuña compartió muchas de sus anécdotas también, digamos que abrió un poquito más allá de lo que suele dar en algunas entrevistas, así que también le agradecemos su presencia y que nos haya dado una hora completa de conversación. Y que después de tantos años, porque estamos hablando de 12 años de distancia de aquella fecha, hayamos tenido la posibilidad de meternos a lo que él piensa de ese momento, porque
Yo creo, Belén, que hay un consenso social, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que hubo represión ese día, en que se tomaron medidas que violentaron los derechos humanos, pero para Ramírez Acuña no pasó. Es lo que debía hacer en ese momento. Claro, los testimonios están ahí, no lo hemos dicho nosotros a título personal, los testimonios de jóvenes que fueron víctimas de esta agresión por parte de la policía. Y es que se confundió mucho, Enrique, muy brevemente y para pasar a lo que sigue. Sí. Recuerdo muy claramente el caso de un chico empleado de una tienda en el centro de la ciudad, Milano, por cierto, que es una marca muy conocida ahí en el centro. Y él estaba justo afuera del local viendo este enfrentamiento entre policías y manifestantes, y sin más llega la policía y se lo lleva. Sí, lo golpearon, lo llevaron a los separos. Recuerdo muy bien que su jefe, el gerente de la tienda, tuvo que ir a testificar que era un empleado que no estaba haciendo nada y sin embargo pues sufrió la agresión por parte de la policía. Que sí hubo excesos, digamos, podríamos decir, de ambas partes, también es verdad, pero entendemos que la policía tiene que estar preparada para enfrentar este tipo de agresiones sin a su vez ellos agredir. Y nos demostraron que no estaban preparados, ¿no? Que este tipo de manifestaciones les cuesta mucho trabajo procesarlas. También otro exgobernador, Alberto Cárdenas Jiménez, también una conversación muy interesante. Ya fue de los primeros, ¿no? Después de que nos fuimos a 3 días en la semana. Sí. ¿No? Fue de los primeros Alberto Cárdenas Jiménez. Yo siento que aquí tuvimos la culpa, sobre todo los que empezamos, y me pongo entre ellos, porque los que empezamos, yo hice un equipo, quizá fue el primer gabinete plural de este país. Sí. No todos eran panistas, solamente de 14, 15 secretarios eran 5 o 6 panistas, los demás no eran panistas. Y era gente madura, gente hecha, y que cada quien hizo equipos, también con gente respetable, y los temas de corrupción nunca nos preocuparon. No fueron tema en los gabinetes. Ahí está Alberto Cárdenas. Mira, Belén, siempre los gobernadores cuando se van tienen sus positivos, negativos, simpatizantes, detractores. Pasará con Aristóteles Sandoval, pasó en su momento con Emilio. Bueno, Emilio González creo que tiene muchos más detractores, pero todavía ahí le quedan algunos simpatizantes ahí medio escondidos. Francisco Ramírez Acuña también divide mucho, pero creo que Alberto Cárdenas es de los pocos exgobernadores que genera muchas simpatías y muchos consensos en Jalisco. Claro, él llegó muy joven a la gobernatura, hay que recordarlo, Enrique. Era, como decimos acá en provincia, tal cual un joven provinciano, ¿no? Venía de Ciudad Guzmán, con poca experiencia. Del campo, exacto. Claro, con mucha experiencia en el campo y poca experiencia en el ámbito de la política. Más que de la política, yo diría lo que se le conoce como la grilla. Dirían algunos, no estaba tan maleado. Llegó con intenciones de realmente querer hacer algo por el Estado. Al final, pues bueno, evidentemente encontró muchos obstáculos. Sí. Pero vamos, la voluntad la tuvo, ¿no? Pero fíjate, él decía su gabinete plural, eso es cierto. Tal vez porque en ese momento el PAN todavía no había construido una generación de gente preparada para asumir ese tipo de cargos, porque ya después con Paco y con Emilio, si ya revisamos los gabinetes, pues prácticamente son panistas todos, ¿no? Claro. Fueron construyendo generaciones para tomar ciertas decisiones en estos temas. Y hay que reconocerle a Alberto Cárdenas que fue de los últimos, creo que el último, o el único, que se quiso meter a revisar el Poder Judicial. De ahí sale el Consejo de la Judicatura en su momento como una forma de contrapesar a todas estas inercias internas en el Poder Judicial. Se quiso meter, al final, la fuerza de los jueces muy cercana al PRI, terminó pues generando mucha cohesión y por lo tanto le impidió al gobernador meterse más a fondo. También creo que tuvo mucho respeto por los órganos autónomos, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos en su momento. Sí, a pesar de que, bueno, Guadalupe Morfín estuvo ahí. Exacto. Un día sí y otro también, claro. ¿No? Y creo que Alberto tenía un talante más democrático que el que tenía Francisco Ramírez, que el que tenía Emilio, acepta más la crítica y creo que puso en su momento las bases de lo que podía ser un buen proyecto para Jalisco en su momento, ¿no? Con la regionalización, por cierto. Por la regionalización, un estado más competitivo. Creo que después ese proyecto se fue perdiendo, se fue partidizando, el PAN se volvió un partido más de cuotas, de espacios para sus liderazgos y creo que terminó siendo, se terminó, digamos, como extraviando el camino. Claro, ¿no? Otro de los grandes aciertos de Alberto Cárdenas fue el haber construido un gabinete
con unos liderazgos muy Tremendo, claros sí. y gente muy capaz para llevar cada una de las áreas. Lo que no le tuvo miedo, ¿no? Que ninguno de estos personajes como don Pepe Levy, que es un personajazo, Gigante. o Sergio García de Alba, o incluso el propio Mayorga, ¿no? Con lo que traemos ahorita, dices eso, sí, Mayorga, que llegó al gabinete federal. Claro. Pero fíjate, Belén, hay que decirlo, fue un gobernador, o tal vez el único gobernador de los últimos años, que tenía, o sea, que se asesoraba en mucha gente. Sí. O sea, que escuchaba muchas voces. Porque fíjate que después de eso, Paco, Emilio y Aristóteles han sido gobernadores de un pequeño grupito. Y si Alfaro llega a ser gobernador, también es de un pequeño grupito. O sea, son 3 o 4 colaboradores y hasta ahí. Pero porque le tienen mucho miedo a que los opaquen, Cierta a que los competencia, superen. ¿no? Exacto. Creo Lo que que no Alberto tenía Alberto Cárdenas, ¿no? Lo asumió muy fácil, ¿no? Fíjate, él no buscaba tanto los reflectores y tenía mucho reflector de parte de la ciudadanía. Yo me acuerdo las jovencitas que lo esperaban afuera del Palacio de Gobierno para pedirle autógrafo, Sí. tomarse una Y ningún foto. escándalo fuerte, ¿no? Más allá de alguna frase, ¿no? Creo que por ahí hubo, habría que su que léxico, revisar, pero digamos en su vida personal y ese tipo de no, cosas. en su vida personal nada, no. O sea, de un hombre hábitos. serio. No. Nada, ¿no? Una familia muy bien cohesionada, por consolidada con su esposa Joen y sus hijos también. Cerramos el bloque con Mario Rivas Sousa. Hijo, con otro gran peso personaje pesado. de Jalisco. Y este estuvo padre porque fue en Ciencias Forenses. Sí. Vamos a escuchar el fragmento. Se le recuerda mucho por la autopsia que practicó al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Yo la practiqué y tuve un pleito con el señor procurador de aquel entonces, que era, ¿cómo se llamaba? Ya hasta se murió. ¿No era Roberto Larios? No. Él trabajaba aquí, en Carpizo. Fue el procurador federal. Ya nos soplaron de acá afuera. Muy bien, qué bueno. Era el procurador. Y yo me peleé con él porque él decía que los balazos se los habían dado al señor cardenal por la espalda. Y dije, con perdón de ustedes, dije, ¿y ese pendejo que está opinando de una cosa que ni el muerto vio? Yo lo descolgué porque yo estaba en el coche y se iba a bajar y los balazos los dieron de la derecha, de arriba abajo y de la derecha a izquierda. Yo saqué las balas de acá de la espalda del cardenal. Fue, como lo dijo usted en aquella época, directísimo. Directísimo. Y lo sigo diciendo. ¿Esto ha transformado también parte de la investigación, doctor? Así es. ¿O cambió un poco el rumbo de la investigación? ¿Y qué significó, doctor, para usted enfrentarse, pues digamos, una versión oficial? Porque al final es difícil decirle al procurador, oiga, ¿usted está mal? Pues está mal. Estaba mal porque estaba inventando. Él, yo creo que estaba aconsejado por gentes que le estaban pagando dinero y por eso dijo que los balazos se los habían dado por la espalda. No es cierto, todos se los dieron por la derecha porque le entraron aquí y salieron de acá. ¿Y no recibió en ese momento alguna...? No, estaba muerto, luego se murió. No, pero de su parte usted no recibió alguna comunicación de parte de la Procuraduría, oiga, colabore más con nosotros. No. Nunca. Oiga, doctor, ¿usted cree que el gobierno tenía especial interés en modificar, digamos, el fondo del asesinato? Yo la pura verdad no les sé decir cuál sería el interés, pero que mataron al cardenal, lo mataron en el aeropuerto y los balazos se los dieron de arriba a abajo y de derecha a izquierda, porque también mataron al chofer y el chofer los tenía al revés. Claro. Les dije, entonces, ¿qué? El que mató al cardenal y luego dio la vuelta para matar al chofer. Son mentiras esas. Historia viva, ¿no? Sí, todo un personaje, don Mario, súper lúcido también, ¿qué ¿no? sabe, no? Y ese qué sabe, pues sí, tiene toda la razón. Y Sí, aparte, la fíjate, verdad es que... pasar tantos años haciendo autopsias y que nunca te hayan acusado de una sola mal hecha, pues es un hombre con una autoridad moral a prueba de balas, ¿no? No, y además empujado muchísimas generaciones de médicos en ciencias forenses y también, bueno, como bien lo dices, Enrique, con una trayectoria pues nada cuestionada, ¿no? Al corte, Belén. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de vuelta, más mensajes, gracias por sus felicitaciones.
Héctor Morena 12 nos dice felicidades, que continúen los éxitos. Rafael nos dice, dicen que en política cada quien habla como le va en la feria. Para mí los panistas han sido los peores. Gracias. Nos dice también Alberto Sagún, felicidades a Perspectivas. Pueden dar seguimiento a la entrega de agua por parte del gobernador Aristóteles al estado de Guanajuato. Señal informativa edición nocturna dio la noticia el pasado martes y el tema estratégico para Jalisco. Espero den seguimiento y vuelvan a invitar al señor Manuel Villagómez para conocer su opinión. Bueno, uno de los últimos personajes que hemos tenido. Y sí, ¿no? Buenísima el la charla asunto también. del agua para Guanajuato es tremendo. Oye, la parte empresarial del señor Villagómez, que se conoce también poco, ¿eh? El creador, el patentador de las máquinas de hacer tortillas, ni más ni menos. Escuchamos a Salvador Caro, el actual comisario de Guadalajara, comisario municipal. Estuvo con nosotros prácticamente el día después de que se supo, o de que un medio había publicado más bien, que había reprobado los exámenes de control de confianza. Tuvo que salir Enrique Alfaro en su momento a enseñar una versión pública de lo que habían sido los exámenes para decir que no había reprobado, pero esto nos decía. Lo de los exámenes de control de confianza, ahora que tuviste ya la oportunidad de realizarlos. No, yo la verdad no cambiaría nada. Me parece que debe haber un énfasis en el examen socioeconómico. Me gustaría que te hacen el examen y que tú tuvieras la libertad de decir que no solamente el resultado se haga público, sino que todo el proceso. Como te graban, te hacen videos, en mi caso debe haber más de 30 horas de video, pues me gustaría que eso se liberara. Yo estaría muy conforme que eso se liberara y que la gente viera cuando se están interrogando, cuando están haciendo el polígrafo, cuál es. Eso es lo verdaderamente importante, porque se hablan muchas cosas de muchos funcionarios de los 3 órdenes de gobierno. Eso sería muy positivo, que te vieran en línea y que si no estás dispuesto a eso, pues bueno, pides la reserva. Pero Claro, que desde que comenzó la administración en octubre de 2015 ha estado en el ojo del huracán. Sí. Por distintos temas, yo creo que lo platicamos en su momento. Si el gobernador se equivocó al poner un fiscal con clara vocación política como Eduardo Almaguer, por supuesto que Enrique Alfaro se equivocó al optar por un político con aspiraciones políticas y aspiraciones electorales de ser alcalde de Guadalajara, ¿no? Y creo que eso ha enturbiado la agenda de seguridad en Jalisco, ¿no? Sí, la verdad es que sí esperábamos muchos más resultados de parte de Salvador Caro. Ha pasado pues ya más de un año y tenemos a Guadalajara inmersa en una situación de inseguridad tremenda. Yo creo que no está, y si vemos los indicadores, hay unos que suben, hay otros que bajan. Yo creo que está más o menos igual que como estaba en el trienio anterior con Ramiro Hernández. La situación es que pues ahora sí viene el cambio, viene la Agencia Metropolitana de Seguridad a partir de enero. Se va a elegir un comisario metropolitano y por lo tanto ahí sí será la despedida de Salvador Caro de la comisaría de Guadalajara y habrá un comisario metropolitano que, por cierto, no va a ser Salvador Caro. Porque ¿a quién le toca elegir al comisario metropolitano? Al gobernador del estado y por lo tanto difícilmente va a elegir a Salvador Caro, ¿no? A él. Y bueno, otro personaje polémico, sin duda alguna, el personaje de las últimas semanas, yo creo diríamos, que sí. ¿no? Incluso puedo decir que Jalisco tal vez es el del año, ¿eh? Sí, ¿no? Por todo esto que generó. Sí. Pero además lo que implicó, ¿no, Enrique? Porque no, evidentemente estamos hablando de Luis Carlos Vega Pámanes, pero no solamente es Luis Carlos Vega Pámanes, es lo que representa él a todo un poder que desde hace mucho tiempo se ha dicho está inmerso en una corrupción, pero no lo habíamos visto quizá como de manera tan clara, en un ejemplo concreto con nombre y apellido. Y me parece que Luis Carlos Vega Pámanes destapa la cortina, ¿no? Quita la cortina. Bueno, lo destapa con su llamada y después con todos sus antecedentes. Pero esto nos decía sobre la corrupción, Belén, que esto es interesante, que esto ¿no? Fue, obviamente, los personajes antes, políticos, ¿no? Cómo hablan antes y después, cuando ya los cachan. Si hubiera un solo nombramiento, uno solo, ilegal, en el Poder Judicial, presentaba mi renuncia. Y estoy hablando que esa pregunta me lo hicieron en el 2013. Okay. Yo ya voy termino el 31 de diciembre de este año mi segundo periodo como presidente del Poder Judicial y hasta ahorita no ha habido ni un solo nombramiento ilegal. Que por cierto... Pero no es ético, sí. No, te voy a decir una cosa. Aquí hay pudiéramos estar toda la noche platicando qué es ética y si es ético o no es ético. Yo te quiero decir, por ejemplo, no creo, pero eres muy joven, sí. Todavía no tienes hijos, o si tienes, estarán muy chicos. Tú no le puedes coartar el derecho a tu hijo, a tu sobrino, o a tu primo, o a quien quieras, de ser reportero.
porque eso no sería problema tuyo. O sea, el que, por ejemplo, los hijos de uno quieran ser abogados, pues no le puedes coartar el derecho. Yo, ¿qué más quisiera que uno de mis hijos haya sido doctor o doctora? Pero no les gustó la medicina, les gustó la cuestión jurisdiccional, sí. Y así hay muchos. Mira, ahorita que pasaba el anuncio de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Olga Sánchez Cordero, antes de irse y durante todo su periodo, su hija fue una excelente juez y luego hizo el examen de oposición, sí, igual claro. En el Poder Judicial del Estado, que hay exámenes de oposición, fue nombrada magistrada. Y los exámenes que se hacen en el Poder Judicial para llegar o aspirar a secretario o a jueces fueron debidamente grabados, fueron debidamente publicitados y todo el mundo, todas las personas que se sintieron con la capacidad y con las ganas de concursar, lo hicieron. O sea, no. Bueno, ¿qué más decir? Dice Luis Carlos Vega Pámanes, renuncio si hay algún nombramiento ilegal en el Supremo Tribunal de Justicia. 2 meses después de esta entrevista, nos enteramos que el nombramiento de Luis Carlos Vega Pámanes era ilegal claro. Por tener antecedentes penales. Totalmente. Es decir, ahora sí que pues, eres esclavo de tus palabras, ¿no? Sí. Y en este caso, su nombramiento ilegal. ¿Y cuánto tiempo tardó en renunciar? ¿Cuánto tiempo tardó en dar un paso al costado hasta que el gobernador del estado dijo se la tiene que pensar porque ya no tiene la confianza de los ciudadanos? En ese momento pues le bajó el pulgar y dijo adiós. Sí. No, y bueno, hoy por hoy este hombre que ha sido separado ya de su cargo, la investigación sigue, veremos. Sí, porque aparte dice, termino mi segundo periodo el 31 de diciembre. ¿No? Pues no lo terminó. Es otra de las cosas que le falló a Luis Carlos Vega. Oye, Enrique, y de estas charlas que hemos presentado a lo largo de esta emisión especial por el segundo aniversario, que le dan sentido precisamente al nombre de este programa, Perspectivas. Cuando miras las entrevistas ya desde otra perspectiva y en otro momento, todo lo que te revela, ¿no? Todo lo que te revela el haber platicado. O sea, yo sí creo que nos ilustra mucho, por ejemplo, en el caso de Luis Carlos Vega, al personaje. Después pues, tendremos posibilidad también en los programas de Navidad y de Año Nuevo de revelar otros episodios que han sido interesantes, pero sí, te pinta de cuerpo entero un hombre que se sentía muy pegado a la silla, ¿no? Se sentía totalmente ahí, que me comprueben un solo caso, que me comprueben acá y ¡pum! Ahí estuvo, con un par de periodicazos, se acabó el reinado de Luis Carlos Vega Pámanes en el Supremo Tribunal. Y bueno, habló de este tema también con nosotros Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tuvimos posibilidad de entrevistarlo un par de veces en el último año, una entrevista más larga que tenía que ver con asuntos de la administración, 1 hora en donde platicamos de todo. ¿Lo recibió en Palacio Municipal? Lo recibió en Palacio Municipal y esta que fue una entrevista un poco más corta sobre el caso en particular de Luis Carlos Vega Pámanes, sobre la Agencia Metropolitana de Seguridad y sobre la reforma del Poder Judicial, que es el asunto pendiente que seguramente lo estaremos tratando el siguiente año, en 2017. De parte de la ciudadanía, ¿crees que debería renunciar, de dar un paso al costado? Le quedan 2 meses. ¿Tú crees que en este momento debería decir me voy y que mejor llegue otra persona? En cualquier sociedad desarrollada debería no solamente haber renunciado ya, debería estar ya en la cárcel. Pero el nivel de cinismo al que han llegado estos sectores de la clase política me parece que es ya fuera de toda proporción. El señor debe de renunciar, el Congreso debe de actuar en consecuencia, ojalá y lo hagan pronto, y la Fiscalía tiene una gran responsabilidad. La Fiscalía tiene que mandar una muestra de que no puede seguir habiendo impartidores de justicia que actúen con esa impunidad. A ver, nosotros en esa ruta estamos activos y estamos apretando por diferentes vías. Él es uno, Vega Pámanes es uno, y ahí están las pruebas. ¿Y el magistrado Barba? Del Tribunal Administrativo, el que autorizó todos los edificios irregulares, el que generó ese modelo de corrupción que ha permitido el caos urbano en Guadalajara, ¿para cuándo? Si están todas las pruebas, están los elementos, está la ruta de seguimiento del despacho a través del cual operaban y negociaban cuotas. La pregunta a la Fiscalía del Estado es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a caer funcionarios a la cárcel? Cuando a mí la gente me pregunta, oye Alfaro, tú dijiste que ibas a entrar con todo para que los que habían desfalcado a Guadalajara pagaran las consecuencias. Hemos presentado más de 60 denuncias penales con las pruebas, las hemos ratificado. La pregunta es, ¿cuándo la Fiscalía va a actuar?
Y bueno, en el asunto de la Fiscalía, ya decíamos, Luis Carlos Vega dejó su magistratura y dejó la presidencia del Supremo Tribunal. Bueno, más bien al revés, dejó la presidencia y después la magistratura. Y hay que decir que el caso judicial está tambaleando. Es más, yo diría que el caso judicial está muerto contra Luis Carlos Vega Pámanes, porque digamos que Salvador Caro, como sabemos, grabó la llamada que le hizo Luis Carlos Vega Pámanes y lo hizo de otro teléfono. Y se mandó la conversación al suyo y borraron la grabación del teléfono original. Por lo tanto, no hay copia original. Digamos, no hay más bien grabación original. Y por lo tanto, no hay forma de probar que sea fidedigna la grabación. Entonces, pues ya, Vega Pámanes se fue, pero realmente difícil. No va a haber, digamos, futuro en materia del caso judicial. Dice Alpernaj, dice, ja. Qué cómico ver a Luis Carlos Vega Pámanes morderse la lengua, no me extraña ahora. Sobre Mario Rivas Sousa, gracias a David Bagumarte 3. Y terminaron matándolo por ese caso, se preguntó. Habría que preguntárselo a un senador y a un auditor. Bueno, ahí está el asunto también de Mario Rivas Sousa. Bueno, Enrique, pues casi nos estamos despidiendo. Antes le recordamos que terminando Perspectivas tendremos un programa especial, digamos, adicional a Enfilados. Tradicionalmente Enfilados termina cuando termina la FIL, pero este año, a propósito del 30 aniversario y a propósito también que hay muy buen material para compartir, pues la producción decidió hacer un programa más de Enfilados. Así que terminando Perspectivas, no se vaya, porque también estarán presentando una serie de entrevistas muy interesantes en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y nosotros, Enrique, pues sí, bueno, nada más esperemos que nos acompañen el próximo año, esperemos durar tanto hasta el tercer año. Y muchos Belén, más, ¿no? y muchos más, pero al menos el primer objetivo es durar 3 años. Oye, ¿cómo hemos cambiado, no? Qué impresión. Eso es lo único que de repente... No hay que definir si para bien o para mal, pero más bien cómo hemos cambiado me gusta como resumen. Pero hay que decir una cosa, Belén. El compromiso de nuestra parte de hacer nuestro trabajo profesional, de hacer las entrevistas con los personajes clave, que usted los tenga de primera mano, que sepa que son entrevistas libres, que son entrevistas donde nuestro objetivo es que tenga la mayor información y darle también un espacio de análisis cuando llega la noche, en donde están ya todos los hechos sobre la mesa y que le podamos dar, pues, perspectivas distintas, ¿no? De los temas de todos los días. Una mirada desde distintas perspectivas. Como siempre, muchísimas gracias y lo esperamos el próximo miércoles. Enrique, gracias. Buenas noches. Adiós.